Y hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Les recuerdo que el día de hoy estaremos aprendiendo a usar el indicador parabólico, así que quédate hasta el final si quieres empezar a usar este indicador dentro de tu comercio. Y perfecto amigos, como les he dicho, vámonos manos a la obra. El día de hoy vamos a operar confiando en el indicador parabólico SAR. Y también en combinación con este indicador utilizaremos el análisis técnico. Buscaremos situaciones de trabajo con usted enfocándonos en obtener ganancias, por supuesto. Si nunca has utilizado este indicador en tu comercio, en este video verás cómo conectarlo en esta plataforma, en qué consiste este indicador y en qué momento podemos confiar al elegir los puntos de entrada en las operaciones. Hoy comenzaré mi comercio con una pequeña cantidad de $10 e intentaré aumentar esta cantidad aproximadamente a 10,000. Asegúrate de ver este video hasta el final y ver qué depósito lograré al final de este video. También, si te gusta la estrategia que usaré el día de hoy, puedes empezar a aplicarla y a conectarla tú mismo. También en este video estaré usando un marco de tiempo de 15 segundos y abriré operaciones por regla general durante 1 a 2 minutos. Así que comencemos y conectemos este indicador. Para hacer esto, hago clic en la pestaña de herramientas en la parte inferior de la pantalla al lado izquierdo y entre todos los indicadores elegiré parabólico SAR. ¿Qué necesitamos el día de hoy? Lo agrego a la pantalla y como puedes ver tenemos puntos verdes en el gráfico. Así es como se ve este indicador. Cuando vemos que los puntos del indicador aparecen debajo del gráfico, eso quiere decir que el precio comienza a moverse hacia arriba. Es decir, en tal situación usted y yo podemos abrir una operación para aumentar el precio. Además, como puedes ver, tenemos una especie de negociación y es decir, que el precio se mueve en un cierto lateral. Y al mismo tiempo, los puntos parabólicos a menudo cambian su posición y aparecen debajo del gráfico y luego sobre él. Es decir, vemos que en tal situación es difícil elegir un buen punto de entrada, por lo tanto trataremos de evitar tales situaciones y buscaremos el movimiento del precio de acuerdo con la tendencia. Además, como puedes ver, los puntos parabólicos aparecen sobre el gráfico y el precio comienza a moverse hacia abajo. Es decir, aquí usted y yo podemos abrir una operación para bajar el precio. Y además tuvimos una situación similar cuando los puntos parabólicos aparecen nuevamente sobre el gráfico y al mismo tiempo el precio comienza a moverse hacia arriba. Es decir, aquí usted y yo también podríamos abrir una operación para bajar. Por lo tanto, estos son los puntos principales que usted y yo necesitaremos tener en cuenta en nuestro comercio. Y sugiero comenzar y encontrar el primer punto de entrada. Como puedes ver, aquí tenemos puntos parabólicos que aparecen sobre el gráfico y al hacerlo vemos que el precio también muestra una disminución. Por lo tanto, aquí abrimos una operación de 2 minutos para bajar el precio, dado que el indicador nos muestra que el precio tiene un buen potencial a la baja. Como puedes ver, aquí el precio se mueve en forma de onda y como regla general, después de un fuerte crecimiento muestra una disminución bastante fuerte. También ahora, como puedes ver, en el gráfico se forman las velas rojas bastante pulsadas y el precio ya se ha ido por debajo de nuestro punto de entrada. Así que sugiero simplemente ver el precio y cómo se cierra esta operación. Nada mal amigos, como pueden ver el precio que tenemos mostró una buena disminución y luego comienza a hacer un retroceso hacia arriba. Al mismo tiempo nuestra operación se cerró por debajo del punto de entrada y aquí obtenemos ganancias. Por lo tanto, el indicador nos sugirió un buen punto de entrada y no es un mal comienzo. Continuemos. Una pequeña y primera pausa para recordarte de que justo acá estás viendo cómo se ve el canal privado en
Telegram. Lo único que tienes que hacer es comentar la palabra equipo y eso ya es todo para que inicies a disfrutar de este genial canal. Así como puedes ver, aquí tenemos el precio moviéndose en una tendencia alcista, pero es en este momento donde nos muestra una disminución. Por lo tanto, abriremos inmediatamente una operación a la baja aquí, ya que los puntos del indicador aparecen sobre el gráfico. También vemos que aquí, después de una buena pequeña negociación, el precio finalmente hizo una reversión y comenzó a moverse hacia abajo de manera bastante impulsiva. Además, ahora el precio ya mostró una disminución y todo esto indica que el precio tiene un buen potencial a la baja. Es más probable que el precio se mueva hacia abajo en el corto tiempo. Esperemos que el resultado sucederá. Muy bien amigos, y como pueden ver, el precio se movió en nuestro espacio y nos mostró una buena disminución. Por lo tanto, aquí usted y yo hemos obtenido muchísimas ganancias, es decir, que como puedes ver, el indicador volvió a tener razón y nos ayudó a ganar. Así que continuemos. Como puedes ver, aquí tenemos una tendencia alcista. En este caso, los puntos del indicador se encuentran debajo del gráfico. Por lo tanto, estamos abriendo una operación aquí para aumentar el precio, dado que hasta el punto máximo en el gráfico todavía hay suficiente espacio. Y como puedes ver anteriormente, después de una pequeña negociación, el precio comenzó a moverse hacia arriba. Y ahora estamos formando una vela verde impulsiva en el gráfico. Todos estos puntos indican que el precio tiene un buen potencial de crecimiento. Es más probable que el precio continúe moviéndose hacia arriba en la tendencia alcista general en el corto plazo, y espero que 2 minutos para tal movimiento sea suficiente para nosotros. Esperemos el resultado. Amigos, y nada mal, como pueden ver, el precio logró mostrar un pequeño crecimiento y nuestra operación se cierra por encima del punto de entrada. Tú y yo hemos obtenido ganancias, así que te recomiendo continuar. Bueno amigos, una súper pequeña pausa para recordarles de que todos los enlaces que uso en el momento de operar los estás viendo justo allá abajo, y no se te olvide que hay un enlace muy importante con el 50% de descuento, así que corre a usarlo. Entonces, como puedes ver, aquí tenemos un nivel de soporte en la parte inferior y el precio hizo un rebote hacia arriba. Aquí inmediatamente abrimos una operación para aumentar, ya que los puntos del indicador aparecen debajo del gráfico. También vemos que anteriormente el precio se movió hacia abajo de manera bastante impulsiva. Entonces, principalmente fue con velas rojas, pero luego, después de un ligero desvanecimiento cerca del nivel de soporte, hizo un buen impulso hacia arriba. Es decir, vemos que hemos tenido una reversión del precio y es más probable que el precio se mueva hacia arriba en el corto plazo. Así que veamos qué sucede en los próximos minutos. Excelente amigos, como pueden ver, el precio mostró un buen crecimiento y esta operación se cierra con un buen plus. Por lo tanto, ya tenemos $114 en el depósito, es decir que como puedes ver ya hemos logrado aumentar nuestra cantidad inicial más de 10 veces. Es un gran resultado y es decir que vemos que este indicador funciona bastante bien y nos permite hacer buen comercio. Por lo tanto, te sugiero continuar. Entonces, como puedes ver a continuación, después de un retroceso a la baja, el precio de nosotros hizo una reversión y continuó moviéndose hacia arriba. Al mismo tiempo, los puntos parabólicos aparecen debajo del gráfico. Por lo tanto, abrimos una operación para montar el precio, debido a que también vemos que los principales mínimos de precios aumentan y todos estos puntos indican que el precio aún tiene potencial para subir. Por lo tanto, creo que el precio continuará moviéndose hacia arriba en la tendencia alcista. Y también aquí tomamos el tiempo de 2 minutos con un margen teniendo en cuenta la posible negociación o reversión del precio hacia abajo y esperemos este resultado.
Bueno amigos, y nada mal, como pueden ver el precio mostró un gran aumento, pero luego comenzó a hacer un retroceso hacia abajo. Al mismo tiempo nuestra operación se cierra encima del punto de entrada y usted y yo hemos obtenido ganancias, así que continuemos. Entonces, como puedes ver, a continuación los puntos parabólicos aparecen nuevamente debajo del gráfico. Aquí inmediatamente abriremos una operación para aumentar, ya que vemos que el precio mostró un buen crecimiento y además, como puedes ver, los principales mínimos de precio siguen aumentando. Es decir, todo esto sugiere que el precio tiene un buen potencial de crecimiento y creo que en un futuro próximo el precio seguirá subiendo. Esperemos el resultado de esta operación. Muy bien amigos, y como pueden ver, el precio mostró un gran crecimiento y por lo tanto este acuerdo nos trae bastantes beneficios. También el indicador en esta situación volvió a tener razón y les sugiero continuar. Amigos, como pueden ver, aquí tenemos un nivel de soporte y al mismo tiempo los puntos parabólicos aparecen debajo del gráfico. Por lo tanto, abriremos durante 2 minutos para aumentar el precio. Como vemos, aquí tenemos un movimiento ascendente y este nivel mantiene el precio. También estamos viendo una reacción en esta zona y el precio que tenemos muestra un crecimiento. En el gráfico tenemos una vela verde pulsada formada y todo esto nos hace entender que el precio tiene un buen potencial para subir. Es más probable que el precio continúe subiendo en el corto plazo y con este crecimiento aquí vamos a tratar de ganar dinero y creo que 2 minutos será más que suficiente. Entonces amigos, veamos qué sucede. Muy bien amigos, como pueden ver el precio mostró un crecimiento y esta operación nos trae ganancias. 2 minutos nos bastaron y sigamos y busquemos el siguiente punto de entrada. Y bueno, última pausa por acá para recordarte de que si aún no te has suscrito a este canal, pues corre a hacerlo. Aquí en las estadísticas algunos andan viendo los videos pero aún no se han suscrito, así que ¿qué están esperando? Entonces, como puedes ver, a continuación tuvimos una reversión del precio y el precio se mueve hacia abajo. Aquí abriremos una operación a la baja ya que el indicador se encuentra por encima del gráfico. También vemos que los principales máximos de precio están bajando y al mismo tiempo tuvimos una ruptura del nivel de soporte, lo que también indica que el precio tiene el potencial de disminuir. Por lo tanto, creo que en un futuro próximo el precio se moverá hacia abajo. Aquí tomamos el tiempo de 1 minuto con el hecho de que el precio puede comenzar a hacer un retroceso hacia arriba. Entonces, para que nuestra posición aquí no quede bloqueada, entramos en una operación bien corta y esperemos el resultado. Bueno amigos, sin nada mal, como pueden ver, el precio mostró una ligera disminución y nuestra operación se cierra por debajo del punto de entrada. Y tú y yo estamos obteniendo ganancias, por lo tanto, tenemos los primeros $1000 en el depósito. Como puedes ver, nos estamos acercando con confianza a nuestro objetivo, así que continuemos. Entonces amigos, como pueden ver, a continuación los puntos del indicador aparecen nuevamente sobre el gráfico. Por lo tanto, abriremos una operación para bajar. Como vemos, después de un retroceso a la alza, el precio se mueve nuevamente de manera continua hacia abajo en la tendencia bajista. Es decir, entendemos que el precio todavía tiene el potencial de disminuir y creo que en un futuro próximo veremos la continuación de esta tendencia. Veamos cómo se cierra la operación. Muy bien amigos, como pueden ver, en 2 minutos el precio logró hacer un retroceso hacia arriba, pero luego continuó en declive. Y esa operación nos ha traído ganancias y 2 minutos fueron perfectos. Vamos a continuar. Y como puedes ver, aquí tenemos una buena tendencia alcista y después de un retroceso hacia abajo, el precio comienza a subir nuevamente. Y vemos una gran cantidad de velas verdes en el gráfico. Al mismo tiempo, el punto parabólico aparece debajo del gráfico, por lo que aquí abriremos una operación para aumentar el precio. Debido a que también vemos que los principales mínimos de precio aumentan
aumentan y al mismo tiempo recientemente el precio se mueve más impulsivamente y todos estos puntos indican que el precio tiene un buen potencial de crecimiento. Es más probable que el precio continúe moviéndose hacia arriba en una tendencia alcista. En el corto plazo, por supuesto. Y creo que 2 minutos en esta situación, teniendo en cuenta la posible negociación o reversión del precio a la baja, será más que suficiente. Veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, y como pueden ver, el precio mostró un crecimiento y nuestra operación nos trae ganancias. Además, 2 minutos fueron suficientes y te sugiero continuar. Como puedes ver, a continuación el precio continuó moviéndose hacia arriba y aquí inmediatamente abriremos una operación para aumentar, ya que los puntos del indicador aparecen debajo del gráfico y también vemos que los principales de precios siguen aumentando. Al mismo tiempo, en el gráfico vemos una gran cantidad de velas verdes en una fila. Todos estos puntos indican que el precio tiene potencial para subir y creo que en un futuro próximo el precio continuará moviéndose hacia arriba en una tendencia alcista. Veamos qué sucede. Excelente amigos, y como pueden ver, el precio mismo cayó en la zona de la negociación, pero luego continuó su crecimiento. Esta negociación nos trajo una ventaja y un plus seguro. Además, el indicador vuelve a tener razón y no nos falla. Aquí ya tenemos más de $9,000 en el depósito, entonces fijo y termino mi comercio para el día de hoy. En este video hemos intercambiado con usted cómo usar el indicador parabólico SAR y al mismo tiempo usted y yo usamos el análisis técnico. Como puedes ver, una combinación de estos dos funcionan de maravilla. Usted se ha dado cuenta que puede aumentar su depósito inicial continuamente. Ahora también sabes cómo conectar este indicador tú mismo en la plataforma. Busca los mejores puntos de entrada y parecidos a los que hemos visto hoy. Siempre analiza muy bien la situación y no solo confíes en las señales del indicador. Continúa con este enfoque, así continúa también aumentando tu experiencia. Seguramente esto te traerá éxito de manera pronta. Bueno amigos, y con esto me despediré el día de hoy. Espero que todo esto te haya servido un montón y adiós a todos. Y bueno amigos, eso ha sido todo el día de hoy. Gracias por haber llegado hasta el final de este video y bueno, no se te olvide dejar en los comentarios si este tipo de videos te están gustando, si estás aprendiendo un montón y bueno, también déjame saber qué tipo de estrategias te gustaría en un futuro que yo las explicara. Bueno, otra cosa muy importante antes de despedirme, que si quieres pertenecer al canal totalmente privado, no se te olvide comentar la palabra equipo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Me despido.